Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de los podcasts AOB o Podcast Any Other Business de SpainShift, el Foro Español de Inversión Sostenible y Responsable. Yo soy Andrea González, directora general de la asociación, y hoy estaré a cargo de presentar a nuestros invitados y de desvelar de qué vamos a hablar en esta entrega de los AOB. Para aquellos oyentes que se acercan por primera vez a las ondas de podcast de SpainShift, los AOB son un espacio en que aspiramos a recoger distintas conversaciones relacionadas con las finanzas sostenibles entre representantes de las entidades miembros de SpainShift y sus grupos de interés. El objetivo es que no se quede nada en el tintero. El tema que nos ocupa en esta ocasión es el Código de Buenas Prácticas de Inversores de CNMV, publicado el pasado febrero de 2023 y que presenta ciertas características en las que merece mucho la pena profundizar. Para esto contamos con dos participantes que están tremendamente autorizados en la materia. Ellos son Juan Prieto, fundador de Corporate Asesores de Voto y miembro de la Junta Directiva de SpainShift, y Eduardo Manso, director de Información Financiera y Corporativa en la Comisión Nacional de Mercado de Valores, CNMV, responsable de la supervisión de la información financiera, de sostenibilidad y buen gobierno de los emisores de valores admitidos a negociación en mercados regulados. Juan, Eduardo, os agradezco enormemente la participación en este podcast y sin más espera os paso la palabra. ¿Qué nos podéis contar del código para empezar? Buenos días, gracias Andrea por la presentación y por la iniciativa SpainShift. El código, como bien has dicho, pues ya ha cumplido un año, hace muy poco, y los antecedentes por los cuales decidimos hacer este código, el primero que se ha hecho en España, igual que en códigos de buen gobierno, pues ya desde el año 98, que fue cuando se aprobó el Código Olivencia, pues ya llevamos 5 códigos, pues este ha sido el primero. Y el contexto, pues se habían producido una serie de circunstancias o antecedentes que consideramos relevantes. En primer lugar, en el ámbito regulatorio, pues se había aprobado en el año 2017 la SRD2, la Directiva de Derechos de los Accionistas, que había obligado a los inversores institucionales y a las gestoras a contar con una política de implicación, una política de voto y reportar anualmente cómo habían aplicado esas políticas de implicación, voto y también tener una serie de mecanismos de prevención de conflictos de interés. Yo creo que eso era un cambio de paradigma importante en el mercado español. Otros mercados como el mercado anglosajón probablemente estaban más acostumbrados, tanto los gestores como los inversores institucionales, a interactuar en el día a día con las entidades en las que invertían. En España quizá no era tan habitual. Entonces, como un mecanismo para facilitar esa implementación de la normativa local, pensamos que el código podía ser un instrumento adecuado. Se estaba produciendo además una proliferación también de códigos de stewardship, ¿no? Mientras que los dos primeros pues fue el código británico en el año 2010 y los principios del ICGN. Todos estos se fueron actualizando. En el año 2020 también lo había actualizado el Código Británico a través del regulador británico, el FRC, y los principios del ICGN también se acababan de actualizar en el año 2019. Entonces pensamos que en ese contexto pues era adecuado iniciar el proceso. Llevó prácticamente 2 años. La primera fase no fue tanto determinar cuál sería el contenido del código, sino determinar si era apropiado o no desarrollar un código. Para eso se creó un grupo de trabajo donde estaba por representantes de todo el sector, de autoridades reguladoras, además de la CNMV, el resto, Banco de España, Dirección General de Seguros, emisores, todas las asociaciones de gestoras y fondos de pensiones, de la banca, de las entidades de crédito, ¿no? Entonces, de distintos grupos, pues se concluyó que efectivamente era apropiado realizar el código y en una segunda fase pues se puso a consulta pública y pues al final, como decía, pues en febrero de 2023 pues se ha aprobado. Con posterioridad, pues también precisamente en este ánimo de facilitar la implementación por parte del mercado, se hizo un Q&A tras haber también tenido contactos intensos con todo el sector. Y simplemente ya para terminar un poco tu primera pregunta, el código pues pensamos que está un poco en línea con el resto de los códigos principales, está un poco quizá a la vanguardia. Es un código que es verdad que aplica al principio de aplicar y explicar, lo mismo que el código británico, y nos hemos basado fundamentalmente pues en otros principios recientes como era el código británico, los principios del ICGN, el código japonés, que también consideramos bastante adecuado. Y pues ya digo que el objetivo fundamentalmente es promover las mejores prácticas en el área de los inversores y gestores y facilitar la implementación de la SR2.
Muy bien, pues muchas gracias a Spency por darnos la oportunidad de hablar del código y a Eduardo de la CNMV por venir aquí a explicárnoslo también y sobre todo por haber lanzado este código a través de un grupo de trabajo en el que tuve el honor de participar con unos debates muy, muy intensos pero muy enriquecedores. Yo creo que al final hemos sacado un código que nos pone en el mapa internacional, como decía Eduardo, pues ya eran más de 20 entidades entre países y organizaciones como el ICGN o FAMA u otros que tienen sus propios códigos de stewardship, sus códigos de vigilancia. Y yo creo que, como decía, nos pone en el mapa porque la actitud del inversor español con respecto a la implicación y el voto que ha sido promovido por la directiva, ¿no? La Shareholders Rights, ¿no? que es la directiva de fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en el contexto español. El tema de la implicación no se había desarrollado mucho, no había esa actitud fiduciaria en cuanto al voto, ¿no? Incluso los votos, aparte del tamaño también, ¿no? Que eso ahí es lo que hay que considerar, ¿no? El tamaño de la inversión institucional española pues es mucho menor, los fondos de pensiones tienen el tamaño que tienen, igual que los fondos de inversión, y eso de ir a votar a las juntas pues era un coste y era algo que no estaba dentro de su radar. La directiva lo que ha hecho ha sido armonizar prácticas, porque había como dos velocidades, ¿no? La Europa del norte y el norte empezando en Francia, o en Suiza, que no está muy al norte, y luego estaban los países más del sur, entre los que nos encontramos, donde los gestores no votaban. Y esto lo que hace es pues armonizar y sentarnos con unas prácticas. Después de 5 códigos para los emisores, pues ya tocaba que los inversores tuvieran una obligación, ¿no? Y de esta manera pues se visten de largo y tienen pues un código a seguir y unas buenas prácticas ya implantadas que de hecho están siguiendo, porque estamos viendo claramente en los últimos 2 o 3 años, desde que la directiva en el año 21 se transpuso, y ahora el código lo que va a hacer es ayudarlo, un aumento del voto, de la participación, del engagement de los inversores de las gestoras con las compañías cotizadas y no solo españolas. Eduardo, ¿qué nos puedes contar sobre las características y contenidos y principios que conforman el Código Español, a la vanguardia ahora ya también de sus vecinos? Sí, yo, como decía Juan, yo creo que el principal objetivo es un poco cambiar el paradigma, ¿no? Que realmente las gestores inversores se concienciaran de que deben orientarse hacia el largo plazo, hacia políticas sostenibles e involucrarse más o implicarse más y votar, ¿no? Pero votar siempre debería ser un poco el final del proceso. Antes hay que tener una actividad de seguimiento, una actividad de implicación, y eso en sustancia ha sido un objetivo del código. Entonces, el código tratando de estar un poco a la vanguardia, ¿no? Dado que somos tuvimos la ventaja de realizarlo cuando ya había mucha experiencia a nivel internacional en otra serie de códigos. Entonces pensamos hacer un código que tuviera el suficiente rigor y calidad, y por eso utilizamos el principio de aplicar y explicar, ¿no? Pero también somos conscientes de que era un reto, y por eso hemos tratado de establecer una serie de herramientas que facilitaran y flexibilizaran su aplicación por parte de inversores y gestores de todos los tamaños, ¿no? En primer lugar está el establecimiento de un periodo transitorio de 3 años desde la fecha de aplicación del código, durante el cual las entidades desde el momento de adhesión ya deberían indicar si se van a acoger o no a ese periodo transitorio, y en ese caso establecer un plan de transición de cómo van a ir aplicando los distintos principios. El único que no está sujeto al plazo transitorio es el principio 6 de conflicto de intereses, dado que al final la inversión en actividades donde hay una responsabilidad fiduciaria, la gestión de conflictos de intereses es fundamental y consideramos que debe aplicarse desde el principio, pero el resto tiene en 3 años para, hoy ya quedarían 2, pero bueno, todavía les queda un periodo transitorio amplio. Otro criterio general que facilita mucho la aplicación por inversores y gestores de cualquier tamaño es el criterio de proporcionalidad, que básicamente lo que dice es que los distintos principios del código se podrán adaptar a la hora de aplicarlos a los distintos inversores y gestores en función de su tamaño, en función de su estrategia inversora. Por ejemplo, si tienen determinados activos cortoplacistas, cartera de negociación, etcétera, etcétera, pues ahí evidentemente puede haber una implicación y un voto mucho menor. Y luego el otro elemento fundamental es que es un código esencialmente de principios, mientras que, por ejemplo, nuestro código de buen gobierno, que, como digo, tiene mucha más experiencia y ya vamos por el 5º código, pues tiene 25 principios y 64 recomendaciones, en el cual hay que cumplir o explicar cada una de las 64 recomendaciones. Nuestro código de inversores son 7 principios, y luego tiene una serie de explicaciones o expectativas de cómo aplicar esos principios, pero que se puede, cualquier gestora o cualquier inversor lo puede adaptar en función de su tamaño, ¿no? Los principios pues son principios todos que tienen mucho sentido común, pues la orientación a largo plazo, la necesidad de hacer un seguimiento de las compañías en las que se invierte, la necesidad de implicarse con distintos
los mecanismos, la necesidad del voto, de ejercer un voto responsable y explicar un poco el sentido de las votaciones. El principio de transparencia, que consideramos que es fundamental, porque tú puedes tener una política de implicación y voto muy bonita, que te la haga un gestor, un consultor o un despacho de abogados, pero lo importante no es tener la política, o ese es el primer paso. Luego lo fundamental es cómo la aplicas en la práctica y reportar al mercado de cómo la estás aplicando. Y luego los otros dos principios, básicamente, es el principio de gestión de los conflictos de interés, que es un tema fundamental como digo, en inversores y gestores, y el principio de remuneración. De alguna manera, la retribución de los órganos de administración y de los altos directivos de estos inversores gestores tienen de alguna manera estar alineados pues, con los propios objetivos del código, como un sentimiento a largo plazo y las propias estrategias de las compañías. Y esto es básicamente un poco la estructura del código, ¿no? Juan, vosotros tenéis una visión privilegiada del mercado como asesores de voto. ¿Cuál es la visión de las dos caras, ¿no? Tanto de los inversores como de los asesores de voto sobre estos principios y características que a priori suenan absolutamente aplicables, ¿no? Hombre, al principio ha habido un cierto temor, una cierta prudencia, pero realmente el código no añade más obligaciones de las ya existentes, de acuerdo con la ley. Y es más, al revés, yo creo que lo clarifica, lo concreta bastante, sobre todo dos temas súper importantes como son el ejercicio del derecho de voto y las actividades de implicación en sí mismas, ¿no? Aparte de que tengas una política y un informe posterior por transparencia, tienes que detallar en qué has hecho y cuál es el resultado, cuál es el feedback, ¿no? Que obtienes de todo ese engagement con las compañías. Yo creo que la transposición de la directiva en sí mismo era un poco confusa, porque al intentar armonizar actitudes a dos niveles, ¿no? La del norte y la del sur, pues ya daba por sentado que se votaba. Y aquí, por ejemplo, el voto de los institucionales españoles, que además no llega ni al 10%, lo mires como lo mires de toda la inversión en bolsa española, apenas votaban el 30%, ¿no? Las gestoras españolas en compañías españolas, mientras que, por ejemplo, las americanas, que llevan ya mucho tiempo con esta rutina, pues votaban en niveles de más del 70%, ¿no? Incluso las inglesas, francesas, estaban por encima del comportamiento. El código concreta muy bien lo que es el ejercicio de voto, y aunque siempre está la proporcionalidad, que ha sido, si me permitís, un poco la excusa de los gestores para no votar, porque había una norma que decía en el reglamento de instituciones de inversión colectiva que solo había que votar si tenías el 1% durante un año, que eso no lo tenía nadie, ¿no? Y aún así podías cumplir o explicar, ¿no? Y sin embargo ahora, pues oye, cada uno en su justa medida, pues tiene que saber que el voto es importante, aunque tengas una parte infinitesimal, ¿no? Nosotros, como digo, siempre votamos en las elecciones generales, aunque nuestro poder de voto sea una 30 millonésima, pero sin embargo el 70% de nosotros vamos a votar cada vez que nos convocan, que este año nos están convocando bastante, por cierto, ¿no? Entonces, bueno, la CNMV yo creo que lo ha hecho un gran trabajo. Y igual que en el grupo de trabajo, yo tuve la suerte también de participar en la elaboración del código de stewardship del ICGN cuando éramos miembros, y el resultado es muy bueno y va a ayudar a que las compañías se vayan animando, ¿no? También hay que decir, como tú me preguntabas, ¿no? Los inversores, pues los inversores, como bien sabes tú, tienen un aluvión de obligaciones ahora con la taxonomía, con SFDR y con todo lo que está por venir, que esto es una obligación más. Pero bueno, yo creo que esto queda bien acotado, el código lo define y yo creo que vamos a ver muchas compañías, muchas gestoras adheriéndose. Nosotros nos adherimos para dar ejemplo, porque realmente no nos supone muchas más obligaciones de las que ya tenemos como compañía registrada como asesor de voto, y a los inversores les pasa lo mismo. En estos momentos estamos elaborando los informes de actividades, revisando las políticas de implicación que las gestoras ya tienen que tener publicadas según la ley. Y yo les estoy diciendo que adherirse al código no añade mucho más obligaciones y además nosotros nos podemos hacer cargo de ello. Para aquellas gestoras y propietarios de activos que se quieran adherir al código o que se hayan adherido ya y tengan dudas y les podamos ayudar asesorándoles con nuestra experiencia en otros códigos internacionales, pues aquí estamos en Corporance con mucho gusto. Y a los que no se han adherido, por supuesto, les seguiremos animando a que lo hagan y a que adopten las mejores prácticas de implicación y voto con nuestra ayuda y la de nuestros socios. Ahora que tenemos al menos unos meses de tregua de nuevas iniciativas regulatorias por parte del entramado europeo, entre un poquito más de oxígeno, ¿no?, para valorar la adhesión a este tipo de iniciativas todavía voluntarias. Mi pregunta para vosotros, y ya comenzar a cerrar este podcast, es si ahora, una vez superada esa fase inicial de prudencia respecto del código, a marzo de 2024, ¿cuál es el grado presente de adhesión y qué expectativas tenéis de crecimiento o de expansión de las adhesiones?
Bueno, pues como decía Juan, pues quizá es verdad que la adhesión es una novedad, como digo, es el primer código en España y la adhesión pues ha ido gradualmente, ¿no? Tenemos aquí el privilegio de tener el primer adherido, Corporants. A fecha de hoy ya tenemos, además de Corporants como asesor de voto, ya tenemos otras 6 gestoras, tanto de instituciones de inversión colectiva como fondos de pensiones, 3 de los cuales pertenecen a los 3 mayores grupos de gestoras del país y luego pues hay alguna más de tamaño medio. O sea que yo creo que estamos contentos con el grado de adhesión, aunque no satisfechos. Este también es un poco el objetivo, ¿no? Promocionar y divulgar el código para que efectivamente la gente pierda el miedo. Pensamos que hay un margen, ¿no? El número de gestoras y de inversores institucionales es bastante más alto. El código, como bien señalabas, Andrea, es un código voluntario y por lo tanto tiene bastantes mecanismos de flexibilidad para que una vez que te adhieres no tenga unas obligaciones. Evidentemente tiene un cierto rigor, pero no es un código que se aparte sustancialmente de la obligación legal. Por lo tanto, pensamos que cada vez más gradualmente, efectivamente, ahora que hemos pasado quizá el boom regulatorio y las empresas han adaptado a la SRD2, bueno, pues esperamos que en los próximos 12 meses pues aumente sustancialmente el número. No sé si Juan igual tiene alguna... Seguro que sí, seguro que sí. Yo soy optimista. No vamos a llegar al código inglés, ¿no? Que tiene ya 273 firmantes, ¿no? De los cuales 66 son propietarios de activos, asset owners, y 188 asset managers, y 19 service providers, ¿no? Proveedores de servicios, que en este código, por cierto, se limitó solamente a los asesores de voto, dejando fuera, pues, todos los proveedores de ESG, data o servicios similares, ratings, etcétera, ¿no? Que es un tema que está pendiente. Yo creo, como he dicho, yo creo que esto es una buena primera piedra. Tenemos un código sólido, bien hecho, bien claro, ya tenemos firmantes y se irán adhiriendo otros más. Además, este código no es como el código inglés, en el sentido de que el código inglés requiere mucho trabajo, requiere mucho reporting, requiere semanas de preparación, y luego el FRC, que es el vigilante y el emisor de este código, te puede rechazar. El año pasado se cayeron 4 entidades, ¿no? Sin embargo, la actitud de la CNMV va a ser mucho más laxa en ese sentido, ¿no? Ellos ponen las herramientas, ahí están, y es un código de libre adhesión. Ahora, eso sí, si te adhieres, ¿no? Entonces yo creo que por un lado, bueno, pues se irá desarrollando. Es un código como todos los códigos, dinámico, ¿no? Justamente el código inglés ya han anunciado que se va a revisar otra vez para realmente delimitar si estas actitudes, esta implicación, cómo se está llevando a cabo, el papel de las gestoras frente a los propietarios de activos, la transparencia, el resultado de eso, ¿no? Se quiere medir, se quiere concretar que realmente toda esta actividad, todo este trabajo, pues tenga resultados en las compañías, y las compañías pues reaccionen, y están reaccionando. Nosotros lo vemos año a año a través de nuestras recomendaciones de voto, de la presión, del voto ejercido por los inversores, cómo las compañías pues van mejorando poco a poco su gobierno corporativo y se está estableciendo un diálogo entre la compañía y el inversor, que es de lo que se trata. Y nosotros, como asesores de voto, por facilitar ese diálogo, ayudar al inversor a traer las mejores prácticas, como por ejemplo la firma del código, y facilitarle a través de contactos de grupos de activistas que cada vez están viniendo. El viernes pasado tuvimos la junta de un gran banco en la cual actuamos representando a Share Action, que es una asociación activista. Esta semana tenemos otras 2 participaciones más en las juntas y vemos que los inversores españoles también se están sumando a esa iniciativa, responden, votan universalmente, y esto, hombre, ahora mismo solamente hay 7, pero es que si tú miras también las páginas web, no todas las compañías, no todas las gestoras tienen todavía política de implicación, porque no consideran que tengan una estrategia definida sostenible, y eso está por definir también, y está habiendo ahora un debate sobre lo que es ESG, lo que es verde, y mientras eso pasa, es normal también que las compañías sean prudentes a la hora de firmar un código donde estableces una política, una estrategia de sostenibilidad que todavía está en pañales, ¿no? Bueno, un poco más, pero no totalmente definida como para correr riesgos jurídicos, ¿no? En mi opinión. Pero yo soy muy optimista, el código está bien hecho y saldrá adelante y nos pondrá en las grandes ligas, donde tenemos que estar. Punto de partida estupendo. Os agradezco a ambos muchísimo la participación y este repaso por pasado, presente y futuro del Código de Buenas Prácticas de Inversores Institucionales, Gestores de Activos y Asesores de Voto. Esperamos a través de este espacio de difusión del SIF español promover una mayor implicación de los accionistas en la vida de las sociedades en las que invierten. Para todos aquellos con interés por unirse al código, las instrucciones para solicitar la adhesión están disponibles en la web de CNMV, donde también hay un documento de Q&A de preguntas frecuentes para más información. Y a nuestros oyentes, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Nos vemos en futuras entregas de los podcasts AOB de SpainSIF.